Vamos hoy día a entrar en una lectura, en la lectura de un texto que se encuentra en el sitio, que es un artículo titulado El debate sobre las necesidades y la cuestión de la naturaleza humana, teniendo como trasfondo la interrogante sobre la posibilidad de una nueva civilización. Escogí este artículo porque aborda exactamente el tema que dejamos planteado en la lectura y comentario de la semana pasada, es decir, cuál es la filosofía y en particular cuál es la concepción del ser humano que subyace y que sustenta la propuesta que venimos haciendo de una economía solidaria y de una nueva civilización. El texto parte bastante sencillo y progresivamente se va introduciendo en la temática más compleja, más filosófica de la naturaleza humana, de tal manera que vamos a comenzar su lectura y a medida que me vaya pareciendo que son necesarias algunas explicaciones complementarias, adicionales, para poner en evidencia, digamos, algunas cuestiones teóricas relevantes que pudieran pasar desapercibidas, me voy a detener sobre ellas. Pero inicialmente vamos a simplemente realizar la lectura. Posteriormente, o tal vez ustedes, si tienen ahí un computador, pueden encontrar este texto e irlo leyendo mientras vamos haciendo nosotros la lectura aquí en vivo. Lo encuentran en la sección de filosofía y nuevas estructuras del conocimiento, en artículos, y es el artículo que se llama El debate sobre las necesidades humanas y la cuestión de la el debate sobre las necesidades y la cuestión de la naturaleza humana. El primer subtítulo nos pone frente a un problema y a una pregunta, a un interrogante muy actual y muy crucial: el consumidor moderno como obstáculo aparentemente insalvable para un proyecto de transformación social y de creación de una nueva civilización. A lo largo de la época moderna se han formulado e intentado numerosos proyectos de cambio social, económico y político tendientes a crear una sociedad más justa o una civilización más humana. Tales intentos han alcanzado ciertos niveles de desarrollo interesantes. Son preciosos en cuanto testimonio de la posibilidad de otra economía y de otra política, éticamente superiores a la capitalista y estatista. Pero no han podido hasta ahora convencer de que sean también más eficientes desde el punto de vista de la satisfacción de las necesidades humanas, individuales y colectivas, o que sean suficientemente realistas en cuanto a la viabilidad y permanencia en el tiempo. De hecho, tales proyectos no han logrado prevalecer ni consolidarse a nivel suficientemente general como para convencer de sus reales ventajas y conveniencia para todos. Una de las principales críticas que se hacen a estos proyectos de cambio y creación de nuevas formas y estructuras sociales es que no tienen en cuenta a los seres humanos tales como son, con sus complejas necesidades, aspiraciones y deseos, por lo cual serían en definitiva proyectos utópicos que están destinados a fracasar por no basarse en una comprensión realista de la naturaleza humana. Esta es una afirmación, una crítica a las propuestas de economía solidaria
y a las búsquedas en general de una sociedad más justa, de una civilización más humana, que son recurrentes, que siempre se repiten y que están de alguna manera presentes, yo creo, en todos nosotros, no solamente en quienes no creen, sino también en quienes quisiéramos creer en la posibilidad de una economía solidaria. Cuando muchos plantean la necesidad de educar para una economía solidaria, que no es posible hacer una economía solidaria si primero no se educa, y algunos dicen hay que tomar a los niños desde la más tierna infancia, educarlos en los valores de la solidaridad, porque si no, no es posible crear esta economía solidaria. De alguna manera está planteándose este problema, o sea, los seres humanos no parecen ser aptos, no parecen estar naturalmente dispuestos para vivir de una manera ética mejor y para realizar una economía que sea justa y que sea más asociativa, más comunitaria y menos individualista. El punto que está detrás de esto es, o la pregunta teórica es, bueno, ¿cuál es la naturaleza humana? ¿Cómo es el ser humano? ¿Qué posibilidades tiene el ser humano de cambiar? Y cómo pueda desarrollarse una manera de vivir y de pensar y de sentir y de relacionarse que sea coherente con estos proyectos. Y de hecho, es una afirmación que yo hago, con la cual comienzo este párrafo, es que la economía, los esfuerzos que se han hecho hasta ahora, el cooperativismo, la autogestión, las economías comunitarias, etcétera, han permanecido, no obstante la superioridad de sus formulaciones conceptuales y éticas, han permanecido limitadas porque no parecen estar en condiciones de proponer un modo de satisfacer las necesidades humanas individuales y colectivas que sea superior, que sea más atractivo, que sea más motivante para las personas y que las considere tal como ellas son y no solamente tal como se quisiera que ellas fueran y se comportaran. Sigo la lectura. Una de las principales críticas que se hacen a estos proyectos de cambio y creación de nuevas formas y estructuras sociales es que no tienen en cuenta a los seres humanos tales como son, con sus complejas necesidades, aspiraciones y deseos, por lo cual serían en definitiva proyectos utópicos que están destinados a fracasar por no basarse en una comprensión realista de la naturaleza humana. Y en efecto, es esencial la cuestión de la naturaleza humana cuando se trata de proponer la creación de una nueva economía, de una nueva organización política y de una superior civilización. Cualquier proyecto de sociedad que suponga la participación libre de las personas en su construcción debe ser realista respecto a los comportamientos que se puedan esperar de los individuos y grupos en lo que se refiere a su disposición al trabajo, las opciones de consumo, el deseo de poseer y acumular, la voluntad de participación en organizaciones y comunidades, etc. En síntesis, se requiere una correcta comprensión de las necesidades, aspiraciones y deseos de las personas en correspondencia con la que sería la naturaleza humana. Nosotros sabemos, lo hemos escuchado probablemente muchas veces, que la concepción capitalista de la economía se basa en el concepto del homo económico, de un hombre, de un sujeto, de un individuo que es ávido, que busca solo su propio interés, sus propias ganancias, y se afirma que así es la naturaleza humana. Y en gran parte hay realismo en eso, y entonces cuando nosotros nos planteamos la pregunta de la naturaleza humana, tenemos que dar también una explicación de esos comportamientos que se observan hoy día en la economía, pero también descubrir acaso es posible una manera de ser distinta que sea
coherente, consecuente con lo que es el ser humano, con la naturaleza humana. Nuevamente nos planteamos el tema, ¿no es cierto?, de los valores de la ética como algo que no podemos dejar de tener presente al momento de examinar los procesos económicos, políticos, etcétera. Continúo entonces con la lectura. Es evidente que toda concepción económica y política suficientemente coherente debe fundarse en alguna filosofía o antropología que incluya un particular modo de entender las necesidades humanas. Así, la economía y la política liberales se fundamentan en una manera positivista de comprender a los seres humanos y sus necesidades. Según dicha concepción, no existiría en realidad una esencia o naturaleza humana común a todos los hombres, sino solamente individuos que son como se comportan y como se muestran empíricamente, con toda su diversidad y diferenciación, cada uno provisto de aquellas necesidades, intereses, deseos y características que ponen de manifiesto en sus actuaciones y en sus mutuas relaciones. Los individuos son lo que muestran ser en sus actividades que pueden ser verificadas como comportamientos empíricamente observables y nada más. La sociedad como tal tampoco siempre estoy leyendo según la concepción de la economía y de la política liberales fundadas en una manera positivista de concebir al ser humano. La sociedad como tal tampoco existiría como un todo orgánico, siendo no otra cosa que el conjunto de los individuos interrelacionados e interactuando concretamente en territorios determinados, efectuando unos con otros intercambios y contratos que configuran los mercados y dando lugar a un orden político en base a relaciones de fuerza y a acuerdos, pactos y convenciones sociales y jurídicas. Según esa concepción, las necesidades son individuales y se manifiestan directamente en aquello que los individuos demandan y compran en el mercado. Cada individuo tiene necesidades distintas, que responden a su edad, a sus características personales, a sus gustos, a su grado de desarrollo, a sus condiciones propias corporales, a su intelecto, a sus niveles de ingreso. Todos los individuos son distintos y aunque compartan algunas necesidades, por ejemplo, todos tenemos necesidad de comer, las necesidades se experimentan individualmente y será cada uno quien determina qué comer, cuándo comer, dónde comer, etc. Las necesidades deben ser expresadas por los individuos, partiendo de la base que somos todos distintos y que hacemos opciones libres. Por ello, no corresponde que nadie nos diga qué necesitamos satisfacer, pues cada uno lo sabe y lo puede expresar. Sigo con esa concepción positivista de las necesidades en la que se funda la concepción liberal de la economía. Además, las necesidades serían recurrentes, es decir, se satisfacen cada vez, pero vuelven al poco tiempo a presentarse insatisfechas, porque se las concibe como carencias o vacíos que están permanentemente llenándose, o sea, satisfaciéndose, y volviendo luego a vaciarse, y por lo tanto estarían constantemente demandando los bienes y servicios que los llenan o completan en el momento, pero luego, cuando el bien o servicio termina de prestar su utilidad, vuelven a presentarse insatisfechas. Junto con ser recurrentes, se piensa que las necesidades son crecientes. Los seres humanos, una vez que satisfacemos ciertas necesidades, queremos siempre satisfacer otras, nuevas, más amplias y más sofisticadas necesidades. Y estamos siempre de alguna manera en un grado de insatisfacción.
Los seres humanos satisfacen en determinado momento unas necesidades y después quieren más. No somos como los animales que se mantienen en un estado estacionario de necesidades, sino que vamos ampliando, multiplicando, diversificando, sofisticando nuestras necesidades. Puede decirse en tal sentido que los seres humanos seríamos insaciables. Las necesidades, así entendidas, se satisfacen con productos y servicios. Las necesidades son esas carencias o vacíos que encuentran apagamiento o satisfacción a través de bienes o servicios que los llenan cuando son consumidos por cada individuo. Por lo tanto, hay una suerte de correspondencia biunívoca entre necesidades y productos y servicios. A cada necesidad corresponde un producto y servicio o una gama de productos y servicios entre los cuales cada individuo puede optar. Y a cada producto y servicio corresponde una necesidad, puesto que cada producto o servicio está hecho y predispuesto en función de satisfacer necesidades determinadas. Como las necesidades van expandiéndose, multiplicándose y diversificándose, también la economía va multiplicando y diversificando los productos y servicios que ofrece. Y están surgiendo constantemente en la economía más bienes y más servicios para satisfacer más necesidades y más deseos que aparecen en las personas. Los vacíos, las carencias que experimentan los individuos en este proceso, cada vez que se llenan vuelven a presentarse luego como vacíos más grandes, por lo que se requieren recurrentemente más bienes y servicios para llenarlos. Seríamos, pues, insaciables. Pareciera una descripción objetiva del comportamiento de la gran, inmensa mayoría tal vez de las personas en nuestra sociedad. Pero responde a una formulación teórica sobre las necesidades humanas y después vamos a ver si realmente es una comprensión realista de lo que es el ser humano. Otra muy distinta concepción de las necesidades, que ha sido también parte de la civilización y economía modernas y que también se formula en dependencia del cientismo positivista, aunque se presenta como opuesta o diametralmente distinta a la concepción liberal, es la que corresponde al enfoque de la planificación centralizada y de la organización económica estatista. La concepción del hombre, subyacente en aquella postulada inicialmente por Ludwig Feuerbach y desarrollada por Marx y Engels en el denominado materialismo histórico, según la cual la naturaleza humana no tiene nada que se parezca a una esencia constitutiva presente en cada persona, en cada individuo, sino que se identifica directamente con la especie humana o con la sociedad, entendida como especie natural. La naturaleza humana sería nada más que el conjunto de las relaciones sociales históricamente determinadas. Esa concepción del hombre y de sus necesidades también las concibe como carencias, como vacíos recurrentes que se satisfacen con productos. Pero se diferencia de la anteriormente expuesta en que hace una neta distinción entre las que serían las verdaderas necesidades humanas, aquellas que son propias de la especie, y los que serían solamente deseos, aspiraciones y caprichos individuales. Las verdaderas necesidades serían claramente identificables y prácticamente iguales para todos los hombres. Son necesidades comunes a todos los hombres. Todos tenemos más o menos las mismas necesidades de alimentarnos, vestirnos, habitar una vivienda, adquirir conocimientos indispensables, disponer de cuidados de salud, etc. Por lo tanto, cada sociedad puede definir sus necesidades como colectivo. Es la sociedad la que puede determinar las necesidades que en cada momento tiene y debe satisfacer. No le correspondería, desde esa óptica,
No le corresponde a cada individuo determinar sus necesidades, porque cada individuo es parte de una colectividad, y cuando se separa de la colectividad y actúa como individuo, expresa sus caprichos y deseos individualistas que lo ponen en contra del bien colectivo, separándolo en cierto modo de la especie humana o sociedad. Según ese enfoque, las necesidades son pocas, son determinables claramente y son perfectamente jerarquizables, desde las necesidades más básicas a las más sofisticadas, de manera que se puede planificar su satisfacción a través de la acción del Estado. Desde esa óptica, las necesidades no son relevadas o puestas de manifiesto en el mercado por cada individuo, sino que son técnica y autoritariamente definidas, o sea, por acción de la autoridad para cada momento histórico. Es la colectividad la que va determinando las necesidades que en la dinámica expansiva de la economía pueden o no ir siendo satisfechas. Pero como la sociedad se encuentra dividida en clases sociales, la especie humana es representada en cada época histórica por la clase progresista, y hasta que no se cumpla la plena integración de la especie, corresponderá al Estado, controlado por la clase progresiva, representar a la colectividad. Desde esa óptica, por lo tanto, hay que planificar la economía, regularla estrictamente, y hay que reducir los espacios de libertad en que los individuos expresen sus necesidades, porque si cada individuo persistiera en expresar libremente sus demandas, no hay planificación que se pueda realizar de manera coherente. Convendrá, pues, aplacar las necesidades individuales, regularlas, estableciendo nítidamente aquellas que serían legítimas o aceptables, reprimirlas si es necesario, e impedir que se manifiesten individualmente, puesto que los seres humanos deben expresarlas socialmente y de manera racional, en el marco de un plan o programa coherente de satisfacción de necesidades. Esa es una versión menos radical, en una versión menos radical y actualmente más aceptada, pero de esa misma concepción, correspondería a la mayoría social expresada a través de los mecanismos de representación democrática, controlar el Estado y determinar las necesidades comunes que el Estado debe garantizar. Hay una relativamente estrecha correspondencia entre estas dos concepciones del hombre y de las necesidades y lo que postulan los principales proyectos políticos que se han confrontado en la sociedad moderna, el liberalismo y el socialismo. Pero lo que ha tendido a predominar es cierta posición intermedia, o una mezcla de ambas. Por un lado, hay un reconocimiento creciente de que los individuos tienen necesidades legítimas, que pueden expresar con libertad y buscar su satisfacción con los medios que cada uno pueda lograr. Por lo tanto, existe una legitimación del mercado como instrumento de acceso a los bienes y servicios para satisfacer las necesidades y como lugar donde éstas pueden manifestarse. Hoy día, nadie discutiría que las personas pueden comprar con su dinero lo que se les ofrezca en el mercado y demandar otros bienes, si no les son ofrecidos, a alguien que se los pueda elaborar. Pero al mismo tiempo hay consenso, cierto acuerdo social, de que existe un nivel básico de necesidades que es común a todas las personas, que todos tenemos que satisfacer y que no queda subordinado a la dinámica del mercado. Entonces se reconoce la legitimidad de que un orden de necesidades sea regulado y sea ofrecida su satisfacción por el Estado mediante una acción planificada, con leyes que establecen mínimos de bienestar para todos, que establecen niveles de acceso a ciertos bienes y servicios que es indispensable satisfacer. La satisfacción de estas necesidades generales es concebida como derechos que los ciudadanos pueden exigir al Estado.
Ahora, este reconocimiento de ambas lógicas como legítimas da lugar a una estructura de las necesidades y a un tipo de consumidor, lo llamaremos el consumidor moderno, muy complicado, que genera un problema económico tendencialmente insoluble y que, como lo iremos comprendiendo cada vez mejor, es lo que origina la gran crisis orgánica que afecta a la actual civilización moderna. Vamos a dejar hasta aquí la lectura y el programa de hoy. Estamos solamente dejando planteado el problema. Hemos descrito dos concepciones de las necesidades humanas, detrás de las cuales subyacen dos filosofías sobre el hombre y la naturaleza humana, y detrás de las cuales subyacen también dos estructuras del conocimiento, dos maneras de concebir la realidad histórica. Hemos descrito lo que ha sido el pensamiento predominante en la sociedad moderna y lo que es hoy día predominante en las sociedades democráticas. Esta idea de una suerte de mezcla o de combinación de las dos concepciones que han combatido entre ellas, pero que de alguna manera pareciera que tienden a confluir en una suerte de posición intermedia que reconoce algo de verdad al liberalismo y algo de verdad al colectivismo. Nosotros vamos a mostrar en la continuación, pero esto ya el martes próximo, en la continuación de esta lectura, que esta manera de concebir el tema de las necesidades y no se condice ni con las posibilidades que tiene la economía de ofrecer una adecuada satisfacción y un adecuado nivel y calidad de vida a los seres humanos hoy día, ni tampoco es coherente con una profunda, comprensiva y filosóficamente fundada conocimiento de la naturaleza humana. Pero por el tiempo tenemos que limitarnos hasta aquí. Mientras tanto, yo los invito a leer lo que hemos ya leído de este artículo y que continúen también su lectura para que el próximo programa, cuando continuemos con esto, nos sea más fácil ir poco a poco accediendo al nivel de profundidad necesario para adquirir una comprensión adecuada de esta complejísima e importantísima cuestión.